¿Cómo están? Con el cariño de siempre les saludo nuevamente. ¿Qué está pasando en Bolivia? Los días del fin de semana estuvimos con una serie de noticias donde nos decían que el presidente de Bolivia, pues primero que había ganado las elecciones y después de que había sufrido un golpe de estado y que estaba buscando asilo político. ¿Qué es realmente lo que está pasando? A principios del siglo pasado, nosotros aquí en México tuvimos un presidente que tardó 30 años en el poder, un poquito más, don Porfirio Díaz, y que pues él se iba reeligiendo cada vez que tocaba el periodo presidencial hasta que pues vino Francisco I. Madero con la Revolución Mexicana y causó todo lo que ya sabemos de nuestra historia. En los países sudamericanos y centroamericanos, a finales de las décadas de los 70, tuvieron una serie de movilizaciones sociales, muchas personas dicen que comandadas por Cuba, o sea, adiestrados por el Estado cubano, que es, como todos sabemos, en aquel tiempo Fidel Castro, pues un Estado que había llegado a unos estándares de desarrollo social muy buenos, pero a cambio de pues una serie de bloqueos por parte de los Estados Unidos y una economía muy comprometida. Sin embargo, varios países centro y sudamericanos pues tuvieron en esas dos décadas, 60, 70, inclusive a principios de los 80, una serie de movimientos, muchos de ellos guerrilleros, que fueron llevando pues unos resultados interesantes a la hora de las conformaciones de los poderes. Inclusive recordemos que el Che Guevara fallece asesinado en Bolivia, precisamente tratando de entrenar a los rebeldes bolivianos. Evo Morales llega a la presidencia de Bolivia en el año 2006. Es un indígena. Él se asume a sí mismo como indígena, sindicalista, protector de las personas en vulnerabilidad. Él se dedicaba a la coca allá en Sudamérica. El té de coca es muy utilizado como una infusión y pues bueno, es muy popular en todo lo que es Sudamérica. Entonces, este señor que tiene ascendencia completamente indígena y que además pues ha trabajado en el campo, llega al poder. Fue un momento de júbilo, de emoción para todo el mundo, porque pues estábamos teniendo la garantía de que todos los sectores pueden llegar en algún momento al poder para hacer lo que el pueblo quiere o necesita que se haga. El único problema de eso es que a pesar de que Evo Morales durante sus periodos anteriores, porque se ha reelegido en ocasiones anteriores, ha logrado una estabilidad económica interesante de su país, Bolivia, pues el pueblo ya no estaba muy contento de que se estuviera reeligiendo una y otra vez. En el año 2016 hubo un referéndum donde Evo Morales preguntaba si se debía postular para un nuevo periodo y la respuesta de la ciudadanía fue que no se debía de postular. Sin embargo, él recurrió a la Suprema Corte de Justicia de su país y la Suprema Corte de Justicia le dio la razón porque los ministros de la Suprema Corte de Bolivia pues estaban alineados con el partido y con el propio Evo Morales. ¿Qué es lo que tenemos que rescatar aquí? Ya no estamos en los principios o en las medianías del siglo XIX. Hoy tenemos unas redes sociales y unos canales de comunicación impresionantemente rápidos que hacen que la opinión pública tenga bajo su conocimiento una serie de factores que en años anteriores no se daban. También podemos entender y darnos cuenta que a pesar de que Evo Morales era un presidente que hizo y realizó acciones que fueron positivas para Bolivia, pues la población ya no quería que siguiera estando en la presidencia de la República. Recordemos que la diferencia entre las monarquías y la república se trata precisamente que las repúblicas tienen una renovación periódica de sus poderes, de quienes las comandan. Hay políticos como por ejemplo Winston Churchill, que hoy lo recordamos como un gran estadista, que él antes de la Segunda Guerra Mundial había perdido las elecciones en Inglaterra, ya estaba prácticamente fuera del Parlamento cuando se dan los sucesos de la Segunda Guerra Mundial y nuevamente por la personalidad que a lo largo de su vida demostró Winston Churchill, pues fue reelecto una y otra vez hasta que él ya decidió retirarse cuando ya la Segunda Guerra Mundial había concluido. En las repúblicas, en los procesos democráticos y electorales, se puede ganar o se puede perder. Hacer un buen papel
como un presidente, como un buen gobernador o como un buen alcalde, no te asegura de ninguna manera que la población quiera seguirte viendo y seguirte teniendo como su presidente, su gobernador o su alcalde. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, muy importante. Evo Morales pasó de ser héroe a ser villano, ya que el ejército de su país, después de que la Organización de Estados Americanos demostrara que esa elección donde él había ganado había sido fraudulenta, entonces el ejército hace un golpe de Estado, o sea, releva al presidente de sus poderes por la fuerza para que el Estado boliviano pues vuelva a tomar su cauce. Es muy interesante lo que se está dando. No debemos criticar de ninguna manera las acciones de la presidencia de la República Mexicana al decirle a Evo Morales que le puede otorgar asilo político. La tradición histórica de la política exterior mexicana ha sido precisamente esa. Nosotros en México hemos recibido a los asilados políticos desde que México es México, tanto los españoles, chinos, coreanos, inclusive rusos, para que puedan vivir en nuestro país, que es un país de paz. En ese caso, pues definitivamente las acciones del gobierno mexicano son correctas, son adecuadas. Sin embargo, hay que ver y analizar claramente por qué Evo Morales, de ser un presidente querido, de ser un presidente aclamado por su pueblo, pues fue rechazado por la incesante por el incesante interés de mantenerse como presidente de un país violando normas, violando reglamentos y violando el propio concepto de república a lo cual nos debemos todos. Muchas gracias.